Motivación al evangelismo personal. Es la serie que ministra al creyente, con el objetivo de integrarlo a cumplir el mandato de la predicación del Evangelio, con el siervo de Dios, Juan Bautista Sánchez. Presentamos el tema Jesús, ejemplo de evangelismo. Estemos atentos. ¿Ha escuchado usted el texto bíblico que dice: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor? ¡Qué maravilloso! El mejor ejemplo de evangelismo lo es Jesús, nuestro gran maestro. Si queremos encontrar a alguien de quien copiar para realizar una eficiente labor evangelística, no hay que buscar la biografía de grandes misioneros. Basta con tomar el Nuevo Testamento en nuestras manos y observar lo siguiente: Jesús es el mayor ejemplo de una vida consagrada al trabajo de la obra de Dios. Jesús declaró aún desde pequeño la razón por la cual había venido. En el libro de Lucas, versículo 49 del capítulo 2, dice: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¡Wow! ¿Cuántos creyentes hoy en día seríamos capaces de poder decir esa palabra haciéndola nuestra? Ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo no puedo faltar a una misión evangelística porque para mí eso es lo más prioritario. También Jesús se preparó para ejercer su ministerio. Lo podemos encontrar en Lucas 4, del 1 al 13. Lo primero que Jesús dijo después de su preparación espiritual fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué gran texto dicho en Marcos 1:15 por nuestro Maestro. Oiga bien, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. También hablando de Jesús, su vida fue dedicada a la obra evangelística hasta que pudo expresar: consumado es. Aún cuando ya estaba para partir al cielo, encarga a sus discípulos que predicasen el Evangelio a toda criatura, en Marcos 16:15, y que hagamos discípulos a todas las naciones, según Mateo 28:19. ¡Qué maravilloso! Faltando minutos para su muerte, se ganó al ladrón de la cruz. Ejemplo de un evangelizador incansable es Jesús. Si somos cristianos, imitemos a Cristo. Por esto, a lo largo y ancho del ministerio de Jesús en la tierra, podemos verlo cumplir la misión encomendada por su Padre. Si nos preguntásemos cuál era la fuerza que impulsaba a Jesús a dedicarse por entero a esta obra, sin tomar muchas veces un tiempecito para sus propios asuntos, tendríamos que bajar la cabeza y responder que a Jesús lo movía algo que nos hace falta a los cristianos de hoy en día. Eso es, un verdadero amor por Dios y por las almas que se pierden. Pidamos hoy ese amor genuino y todo va a reverdecer en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos claves referente al evangelismo en la mayoría de las enseñanzas de Jesús. Solo basta que nosotros nos dediquemos detenidamente a leer en el Nuevo Testamento todos los casos referentes a Cristo. Hoy no pretendo hablar de todas ellas, pero sí por lo menos de una décima parte, aunque sea, de las cosas que Jesús resalta que tienen un ejemplo de motivación para el evangelismo personal. Encontramos la comparación que hace del cristiano con la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los que damos sabor y preservación a este mundo, y a través de la predicación de la palabra del Señor, nosotros podemos lograr que todavía la tierra, el mundo y las personas que habiten no sean destruidos. También tenemos el ejemplo que él presenta acerca de la luz del mundo. Primero él dijo: yo soy la luz del mundo. Luego dijo: vosotros sois la luz del mundo. O sea, que a través de la predicación del Evangelio, el mundo que está en tiniebla puede encontrar la luz. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La regla de oro. Aunque usted diría, la regla de oro no tiene que ver nada con evangelismo. Obvio que sí. Pues cuando dice que hagamos a los demás o tratemos a los demás como bien nos gusta que nos traten, entonces también podríamos decir: si yo deseo la salvación para mí, debería desearla para otros. Y no basta con desearlo, sino compartir esa salvación de Jesucristo a través de la predicación. Cuando Jesús establece
que la mies es mucha y los obreros pocos, está diciendo automáticamente, digan voluntariamente, yo quiero ser parte de esos obreros. Yo no estoy diciendo esta cubeta o esta roca pesa mucho para que todos se queden callados. Estoy diciendo esto para ver si algunos se animan a convertirse también en obreros. Jesús envió a los 12 discípulos a predicar, pero también envió a los 70, dando a entender que la misión de la predicación del Evangelio no es única y exclusivamente de los grandes líderes, sino también de cualquiera de los discípulos que estén dispuestos. En la parábola del sembrador, Él nos presenta que hay varios tipos de corazones que puedan ser receptivos en la recepción del Evangelio. Así que tengamos esas ilustraciones claras para que podamos estar convencidos de que podamos encontrar en el camino personas de esa índole. En los obreros de la viña, ¿recuerdan cuando el Señor aquel llama a los obreros desocupados a laborar en su viña? Pues de la misma manera también nos pregunta a nosotros, ¿ustedes están haciendo algo? ¿Están desocupados? Pues vengan que en mi viña hay trabajo. ¿Cuál trabajo? La predicación de la palabra del Señor. En la parábola de los talentos, Jesús exalta al que cumple y reprende al que no cumple con lo encomendado. Así que usted y yo nos vale recordar o más bien puntualizar en cuál de los renglones de los talentos estamos nosotros, en el que lo enterró o en el que lo multiplicó. También está el ejemplo de Jesús con respecto a la gran comisión, donde Él da las instrucciones antes de ir al cielo. Y también en Mateo 10:8 nos dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y eso es referente a la predicación del Evangelio. ¿Usted recibió gratuitamente la salvación? Pues déla también de la misma manera. Así que todos estos pasajes mencionados, que no son ni tan siquiera la 10ª parte de los que Jesús presenta, usted puede darse cuenta de la importancia que tiene cumplir con el gran mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En algunos resumen, Jesús dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. También dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde y sencillo de corazón. Y también dijo algo muy importante, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Así que, después de analizar estos pasajes en la Biblia, nos preguntamos, ¿cómo es que hay personas que pueden llamarse cristianos y no viven como Cristo? O llamarse evangélico y no viven ni predican el Evangelio. Prosiguiendo con otra temática, ¿usted sabía que el enemigo no quiere que usted predique? Van a haber muchos obstáculos en la vida de toda persona que quiera salir a cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, en el Salmo 126 dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. O sea que, en la mayoría de casos, vamos a salir bajo muchas dificultades y bajo muchas oposiciones, porque Satanás no quiere bajo ninguna circunstancia que el creyente empiece a buscar la presencia del Señor, porque cuando alguien se acerca a Dios, inmediatamente Dios le da tarea y responsabilidades para hacer. Observe algo muy importante. Este manual no tiene un contenido rebuscado de ninguna otra fuente. Entiendo que a lo largo del camino en el ministerio del evangelismo, el Señor me ha permitido todas estas experiencias y también podríamos llamar revelaciones e inspiraciones. El Señor ha puesto cada una de estas cosas en mi corazón, pero también Él sabe que estas cosas deberían de transmitírsele a la mayoría de los creyentes para que puedan tomar decisiones firmes y constantes en cuanto a la responsabilidad con respecto a la predicación del Evangelio. Pero también Dios sabe que el enemigo quiere robarte la bendición. Él hará todo lo que esté a su alcance para impedirte que salga a cumplir con el Señor. Inclusive, Él te pondrá alguno de estos pensamientos en tu cabeza. Te hará creer que tú no puedes hacer el trabajo, al igual como Moisés trató de justificarse, como diciendo, muy bien, gracias por la información, pero esto le pertenece a hacer a otro, o que debes enviar a quien has propuesto enviar, pero no cuente conmigo. Te hará creer que otros pueden hacerlo por ti. No le hagas caso, ya que la responsabilidad que Dios pone en nosotros no pertenece a otra persona. ¿Recuerdan a Adán? Dios le dio un compromiso y él quiso justificarse responsabilizando a su mujer por la caída.
Te hará creer que hay mucho tiempo, que lo puedes hacer otro día. Recuerda, hermano, los días son malos y el tiempo es corto. Le hará creer muchas veces que en la vida lo más importante son las cosas materiales, una buena profesión, un buen trabajo, que es bueno tenerla, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y luego perder su alma? El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él no quiere que usted salga a evangelizar para así seguir devorando sin impedimento alguno. Hermano, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado, según 2 Timoteo 2:4. No tengas miedo. No tengas miedo pues al enemigo, pues mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Así que valor, valentía, mi hermano. Levántate en el nombre de Jesús a cumplir con la responsabilidad que Dios te ha puesto en el ministerio de la predicación del Evangelio.